Hoy tenemos y vamos a presentar, pues dentro de las fiestas de San Cristóbal que se van a conmemorar de nuevo en nuestro municipio con las medidas anti-COVID. No va a ser pues las fiestas de San Cristóbal porque hemos venido celebrando en los últimos años, pero sí que de manera pues también modesta y humilde vamos a conmemorar las fiestas en torno a San Cristóbal. Para ello, el día 10 de julio, a partir de las 10 de la noche, en la Plaza de Toros portátil de nuestro municipio, vamos a tener pues, una corrida de rejones con un mano a mano entre Leonardo y Lea Vicent, pues, dos grandes rejonadores del panorama nacional, y también habrá una exhibición de recortes con dos toros, todo ello de la ganadería El Madroñal. También nos acompaña esta presentación pues representantes de la Cofradía de San Cristóbal, el empresario que va a realizar este festejo, y también en representación pues se encuentra un recortador, también así como la concejala de Cultura y la concejala de festejo de nuestro ayuntamiento. Este año se va a realizar un gran festejo en torno a San Cristóbal y no va a haber festejos taurinos en las fiestas del tabaco y el pimiento, porque es imposible poder organizar los festejos populares en torno a la Plaza Mayor de nuestro municipio como se venía desarrollando. Esperemos que en los próximos años se pueda hacer. Las ventas de las localidades se van a hacer en taquilla y de manera anticipada. De manera anticipada, todas aquellas personas que quieran podrán hacerlo en el bar El Colorín, el bar El Abuelo, el bar Deportivo y Embutidos Marsan. También agradecerles a estas empresas jareceñas que se ponen a disposición del ayuntamiento para que allí pues se puedan vender sus entradas. Luego la venta en taquilla también podrá hacerse el día del festejo a partir de las 8 de la tarde, y como decía, el evento se celebrará el 10 de julio a partir de las 10 de la noche en la plaza portátil que se instalará junto al polideportivo municipal. Y para también aquellas personas que puedan hacerlo, quieran hacerlo de manera online, será a través de la página www.vacantis.com. Y no obstante, pues también se dejará un número de teléfono para aquella información o reserva, y siguiendo todas y cada una de las condiciones y medidas anti-COVID que nos dictan las diferentes instituciones por parte del Gobierno de España y de la comunidad autónoma. Y sin más, pues si tenéis alguna pregunta, estamos a vuestra entera disposición. Muchas gracias. ¿Qué costarán las entradas? Pues el coste de las entradas de manera anticipada para el tendido general será de 15 euros y en taquilla 17, y para niños 10 euros de manera anticipada y 12 euros en taquilla. El aforo de la plaza es permitido. El permitido es el 75%, ahora mismo está en este momento el 75%, entonces las previsiones son en torno pues, a las 1000 personas. 1000 personas. Aparte de Juanela, que está aquí, pues es Juanela, es Alberto Ciudad, Javier Daganzo, David Rodero, y el otro era Pablo Benito. A nuestro pesar tenemos que prescindir de los toros de los festejos populares y las fiestas del tabaco y el pimiento, y como el compromiso también pues con todos y cada uno de nuestros vecinos, también pues de alguna manera representados en la Comisión Taurina, que trabaja incansablemente por esta labor y este desarrollo en nuestro municipio, así como la Peña y la Asociación Taurina que existe en nuestro municipio, pues creemos que ya no habiendo vivido los festejos el año pasado por la COVID-19 y que este año solamente podíamos hacerlo de esta manera, hemos querido apostar pues, fuertemente por un tipo de festejos de este calado.